Y yo creo que lo más importante es que no solamente se encarga de estudiar los cambios biológicos que se generan en esta etapa de la vida, sino también es muy importante analizar y estudiar los cambios psicosociales que, bueno, a la larga nos interesa saberlos para ofrecerle a estos pacientes una mejor calidad de vida. Por Creo que supuesto. Tenemos más preguntas. Vamos a ver de qué se trata. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Benítez. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo mantener una buena salud bucal en la tercera edad? ¿Cómo lograrla? Mira, lo más importante es contar con los auxiliares de higiene bucal, el cepillo dental, los enjuagues, el hilo dental. Es muy importante que los pacientes, por lo general, no todos, pero los que tienen prótesis dentales, es importante tener buena higiene en la prótesis, utilizar un cepillo únicamente para la prótesis, hacerlo preferiblemente con jabón de tocador, y después las mucosas, limpiarlas con una gasa, envolverlas en nuestro dedito y utilizar colutorios como por ejemplo la clorexidina o la misma pasta dental, y realizar movimientos a nivel de los rebordes y las mejillas, como comentabas, que es muy importante tener esa higiene, y no solamente son los dientes, sino las demás estructuras de la cavidad bucal. Hablando sobre el envejecimiento del ser humano, cumplir años sin duda alguna es algo que no podemos detener, es algo que sucede cada año y ahí vamos sumándole años de vida. Sin embargo, vemos también una diferencia entre cómo se veían, por ejemplo, las personas en años atrás y cómo se ven ahora actualmente, que se ven un poco más jóvenes, y también sucede con todo el organismo, y la boca tampoco se escapa de esta realidad. Antes se pensaba de que ser una persona con una edad avanzada era automáticamente perder dientes. Esto es un mito, es una realidad. Esto sigue siendo así como esa creencia que estaba en el pasado. Sí, totalmente es un mito. Aún las personas pueden llegar sin ningún problema a sus 80 años, por ejemplo, con todos sus dientes. ¿Qué es lo importante? Lo importante es controlar esos factores de riesgo que pueden hacer que nuestros dientes se vean comprometidos. Por eso es muy importante las citas periódicas, hablar de la dieta, hablar de la higiene bucal, pero sí, totalmente es un mito, y los pacientes pueden llegar sin problema con sus dientes en perfecto estado, todos sus dientes, sin ningún inconveniente. Hablando sobre la dieta, sobre la alimentación, también una de las creencias arraigadas es sobre los dulces, la chuchería, que si tú comes dulces que tienes caries, pero si no los comes no tienes caries. ¿Esto qué tan cierto o tan falso es? Porque de repente un adulto mayor dice, pero es que yo no como ni chuchería, ¿cómo tener picado los dientes? Claro, sí, es que lo que pasa con la caries dental es que es una enfermedad multifactorial. Sí. Depende de muchos aspectos para que pueda llevarse a cabo. Y sí, la dieta es un factor importante. El consumo de azúcares, de alimentos como los carbohidratos, van a predisponer a la aparición de caries dental. Pero no solamente depende de la alimentación. Depende de la higiene, depende de los controles, depende del pH de la saliva del paciente, depende de si el paciente toma ciertos medicamentos. Muy importante en los pacientes gerontólogos, que muchas veces están medicados por ciertas enfermedades sistémicas y bueno, requieren cierta polifarmacia, y estos fármacos también pueden incidir en la salud bucal. Hablando sobre el cepillado, porque nos dicen que por lo menos 3 veces al día hay que cepillarse, pero por ejemplo, terminamos de comer y hay que cepillarse automáticamente, hay que esperar un periodo para poderlo realizar. Porque si a veces decimos, yo me cepillo bien, o a veces nos cepillamos tan fuerte que creemos que esa es la manera en donde realmente no va a quedar ningún tipo de residuo sucio en los dientes o en la boca en general. Pero ¿cómo hacerlo correctamente? Porque aunque pasen los años y pensemos que lo estamos haciendo bien, a veces el resultado es el que nos dice que no. Sí, realmente lo ideal es esperar por lo menos 15 minutos para poder cepillar nuestros dientes después de cada comida, y esto se debe a que, bueno, nuestra saliva tiene un pH, y el pH debe de establecerse, debe de nivelarse para que no provoque un medio ácido, y el medio ácido desmineralice nuestro esmalte dental. Ese es el motivo por el cual debemos de esperar este tiempo prudente. Sí, básicamente eso. Otro de los factores que a veces dicen, bueno, estoy comiendo realmente adecuadamente y aunque me cepille, quedan algún tipo de molestia en mis encías o eso. Por eso es lo importante de acudir al especialista, ¿no? Sí, totalmente. Y lo que me comentabas también con respecto a la técnica de cepillado, nunca debemos de aplicar una técnica fuerte, debemos de utilizar cepillos con cerdas ideales de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Preferiblemente siempre se indican cerdas suaves o cerdas medianas en su defecto, para no lastimar el esmalte, para no generar una abrasión en el mismo y no generar desgastes. Entonces, bueno, por supuesto, porque te cepilles con más fuerza no quiere decir que te estás cepillando mejor. Más bien todo lo contrario, estás empeorando la situación. ¿Cuántas veces al año deberíamos hacernos una limpieza dental?
e incluso si existe algún tipo de variación cuando llegamos a la tercera edad. Bueno, para los pacientes para los pacientes gerontólogos, lo ideal es que puedan hacerlo por lo menos 2 veces al año, que puedan acudir a sus controles por lo menos cada 6 meses. En un paciente todo va a depender las citas control de acuerdo a los factores de riesgo. Hay pacientes que, bueno, si tienen ciertas enfermedades bucodentales que ya han sido diagnosticadas, los controles deberían de ser en un periodo de tiempo más corto, por lo menos cada 3 meses. Si hablamos de un paciente sano, lo ideal es que pueda acudir por lo menos 1 vez al año. Tortosa Ali nos dice lo siguiente: ¿cuánto tiempo dura una prótesis? La mía es de metal. Ok, bueno, existen muchos tipos de prótesis. Las prótesis realmente son tratamientos odontológicos longevos que duran muchos años. Podemos hablar hasta de 15 años, ¿ok? Siempre que las prótesis se mantengan en buenas condiciones. Pero bueno, son tratamientos muy largos, no necesariamente tienen que cambiarse de manera anual. Es importante entonces que el paciente, el doctor que hace la pregunta pueda visitar a su odontólogo para evaluar la condición de la prótesis y verificar si realmente es necesario su reemplazo. Claro, ahí hay que ver porque también el material de las prótesis ha variado mucho con el paso de los años, ¿no? Y también el tipo de prótesis, sea removible o sea fija. Total. Sí, ahorita, bueno, hablamos de muchos tratamientos odontológicos que se realizaban hace 10 años, hoy básicamente los seguimos viendo, pero sí, la odontología ha avanzado, la odontología, hoy hablamos de una odontología mínimamente invasiva, una odontología que busca ofrecer mejores resultados estéticos y por supuesto las prótesis metálicas van siendo desplazadas cada vez más en la actualidad. Cuando hablamos de las prótesis, por ejemplo, nos decía en la parte anterior un poco sobre el cuidado para las personas que la tienen actualmente. Yo recuerdo, por ejemplo, que se nos dibujaba un poco, por ejemplo, en las caricaturas antes que se metían las planchas en un vaso de agua o cosas así. Pero realmente, ¿cómo es el cuidado real? Y en la parte del descanso, en la noche, debe permanecer en boca o si debe retirarse y colocarse en alguna parte para el resguardo. Sí, las prótesis no deben de sumergirse en agua. Hay unos productos efervescentes que sirven para la desinfección. Bueno, hay que seguir las normas del fabricante básicamente para poder